Saludos, querida Magíster. Nosotros somos el grupo 8 y el país que nos tocó fue Brasil y hablaremos sobre la transición de políticas económicas a neoliberales dentro de la economía macroeconómica. Esperamos que nuestra exposición sea de su total agrado. Y bueno, empezamos describiendo a Brasil como la séptima mayor economía del mundo. em, Encabezó la lista de los países que redujeron la pobreza en un 87% en los periodos del 2006 al 2010. El estudio de esta economía resulta de interés colectivo al ser la mayor economía del continente. En este sentido, los indicadores evidencian una disminución de la pobreza con buenos ajustes. Sin embargo, estos datos aún son altos. La adopción de medidas gubernamentales productivas ha sido el eje consolidado para los resultados del decrecimiento de la brecha de desigualdad. Con estos antecedentes, se plantea conocer cuál es la influencia de los niveles de la pobreza en el crecimiento económico y el financiamiento externo de la economía brasileña. En este sentido, se desagrega en variables explicativas como el PIB, tasa de desempleo, la inflación y la deuda externa. Brasil representa un 50% de personas de raza negra o mestiza según el censo de 2010, con un alto índice de analfabetismo y cerca del 8% de la población vive en condiciones de extrema pobreza y su ingreso salarial es dos veces menor que los de origen blanco o del lejano oriente. Pese a las dificultades de la pobreza como un problema global, Brasil ha creado el primer centro mundial de reducción de pobreza llamado Mundo Sin Pobreza, con programas a favor de los que menos tienen y con prioridad en la familia. Estas tendencias de crecimiento económico han representado cambios positivos en el indicador de pobreza y en las variables macroeconómicas. Plantear políticas económicas internas con ajustes estructurales es parte de las decisiones de Estado. Lo anterior demuestra la escasa investigación del tema propuesto que plantea realizar el estudio para verificar y medir el efecto de la variable pronosticada, que es la pobreza, sobre las variables ya mencionadas. Para tener un contexto histórico de lo que ocurrió en la economía brasileña, durante el 99, los objetivos de la deuda externa cumplieron con holgura relativa a la evaluación del último trimestre, estimando un alcance decreciente. Para el año 2000, la deuda externa alcanzó los 236,2 millones de dólares y el stock de líneas de crédito para las importaciones de petróleo cayeron frente a la extinción de la financiación de las finanzas rurales. El IPC de Brasil cerró el año con 7% frente al 9,2% del año anterior, generando una disminución en los precios de los bienes y servicios, complementado con el 4% del PIB y una tasa de desempleo del 8%. En octubre del 2010, Dilma Rousseff se convirtió en la primera presidenta de Brasil. La elección se llevó a cabo en dos rondas en las que el apoyo y la popularidad del predecesor de Rousseff, Lula, resultó suficiente para darle el 56% de los votos en la segunda ronda. De hecho, gracias a los beneficios de las condiciones favorables en el extranjero, Brasil experimentó una aceleración en el crecimiento durante la primera década del siglo XXI, en el cual Lula adoptó una serie de políticas para combatir la pobreza y reducir la desigualdad a nivel interno. A pesar de sus inconsistencias inevitables, la estrategia de crecimiento y distribución funcionó bien hasta el 2010 y Lula terminó su mandato con una tasa de aprobación sin precedentes del 87%. De esta manera, le dejó la presidencia a otra administración del Partido de los Trabajadores. Como cualquier otra economía exportadora de productos primarios que depende de la entrada de capitales para ajustar su balanza de pagos, Brasil se ve muy afectado por las fluctuaciones en las condiciones financieras internacionales. Los eventos principales en la historia económica reciente del país pueden anticiparse casi por completo por los choques en sus términos de intercambio, que generaron ciclos de auge y de caída a nivel interno, a menudo con cambios de gobierno, democrático o no, durante periodos de crisis. Por ejemplo, si nos enfocamos en décadas recientes, el colapso de los precios de las materias primas y las crisis de la deuda América Latina a inicios de 1980 contribuyeron a que llegara el fin de la dictadura militar brasileña. 15 años después, el alza en los términos de intercambio de mediados de la década de los 90 permitió un plan de estabilización exitoso basado en un tipo de cambio fijo, el Plan Real por Fernando Enrique Cardoso, que caracterizó el ascenso del Partido de la Sociedad Democracia Brasileña. Después de una perspectiva histórica, la caída en los términos de intercambio de Brasil del 2012 al 2016 era mucho peor que lo que ocurrió inmediatamente después de la crisis financiera global del 2008.
En otras palabras, la crisis internacional del 2008 golpeó realmente a Brasil. 4 años después de haberse iniciado en los Estados Unidos, de manera irónica, el piso en el precio relativo de las exportaciones de Brasil ocurrió en abril del 2016, precisamente cuando la Cámara Baja votó por destituir a Rousseff. Después de esto hubo una pequeña recuperación hasta finales del 2017 y una reducción gradual en el 2018 y en el 2019. A finales de 2016 se espera un crecimiento de 1% en la economía de Brasil en 2017 y un rápido regreso a un ritmo estable de 2,5% en 2018 y 2019. La inflación estaba decreciendo rápidamente y el BCB tenía espacio para reducir las tasas de interés. El tope de gastos del gobierno aún era el elevado y la meta de superávit primario era suficientemente baja para permitir una política fiscal neutral en el corto plazo. La corrección de los años anteriores de contabilidad creativa había inyectado una enorme liquidez a los bancos públicos, mientras que la tesorería finalmente pagaba sus gastos aplazados. Los bancos públicos, especialmente el BNDES, podrían utilizar los fondos resultantes para contrarrestar el desapalancamiento del sector privado. En lo que concierne al exterior, los precios de las materias primas se estaban recuperando de la depresión anterior y esto propició la apreciación de BRL, con efectos expansionistas en el corto plazo. Se puede agregar la importancia de la coyuntura social que acarrea en ese momento Brasil, con la destitución de Dilma Rousseff. La Cámara Baja del Congreso de Brasil inició el proceso de destitución en Brasil de 2016 y el Senado lo confirmó en mayo del mismo año, cuando Rousseff dejó su cargo oficialmente. Michel Temer tomó su puesto mientras las audiencias del juicio de destitución continuaban en el Senado. La votación final para la destitución de Rousseff se mantuvo en suspenso hasta el final de los Juegos Olímpicos de Río en agosto de 2016. Las elecciones presidenciales de 2018 comenzaron con gran incertidumbre. En el campo de la izquierda, Lula retornó como candidato de PT, pero se esperaba que su candidatura fuera obstaculizada por su condena anterior por cargos de corrupción. La acusación provino de la OLJ, aunque los fiscales no fueron capaces de encontrar evidencias concretas de sobornos o de intercambios de favores entre las empresas investigadas y Lula. El veredicto de los tribunales locales encontró a Lula culpable por un acto indeterminado en el cargo, y él apeló contra dicha resolución ante la Suprema Corte. Un mes antes de las elecciones, la Suprema Corte falló en contra de la solicitud de Lula para ser candidato a la presidencia y Fernando Haddad, su entonces candidato a vicepresidente, tomó su lugar. Es claro que el juicio político de Rousseff fue incitado por medios de información adversos y parciales, con algo de sabotaje político habitual, pero su fuente original fue la situación económica del país, que comenzó a empeorar en 2012, antes de que la crisis política comenzara. Hubo avances en la educación básica y superior, y también en la salud pública gracias al programa Más Médicos. Sin embargo, en lo que concierne al transporte público, los servicios continuaron siendo malos y respecto a la seguridad pública, no hubo prácticamente ninguna mejora, dando paso a que los movimientos de extrema derecha. Es claro que el juicio político de Rousseff fue incitado por medios de información adversos y parciales, con algo de sabotaje político habitual, pero su fuente original fue la situación económica del país, que comenzó a empeorar en 2012, antes de que la crisis política comenzara. Hubo avances en la educación básica y superior, y también en la salud pública gracias al programa Más Médicos. Sin embargo, en lo que concierne al transporte público, los servicios continuaron siendo malos y respecto a la seguridad pública, no hubo prácticamente ninguna mejora, dando paso a que los movimientos de extrema derecha se concentraran en esto como un tema político principal en las elecciones presidenciales del 2018. Las administraciones de Lula y de Rousseff intentaron combatir la especialización a la inversa, o también llamada mercantilización, por medio de una serie de políticas industriales y tecnológicas, pero no tuvieron éxito. Algunas empresas brasileñas siguieron siendo competitivas en productos especializados, pero la diversificación general y la complejidad de la economía se había deteriorado desde el 2006. La devaluación fiscal resultó ser demasiado costosa y poco efectiva para promover el desarrollo industrial o productivo en años recientes. Y la situación fiscal del país permanece frágil, por lo que no podemos esperar mucho del presupuesto público con fines de política industrial. Si los fondos públicos
llegaran a estar disponibles una vez más, las prioridades del gobierno probablemente serán el desarrollo social por medio de servicios públicos universales para la izquierda o el recorte de impuestos para la derecha. En el campo de la derecha, Bolsonaro comenzó su campaña con el 15% de los votos y con un amplio apoyo de los grupos de extrema derecha, especialmente a través de redes sociales e Internet. Su candidatura fue creciendo de forma gradual durante los primeros meses de su campaña y posteriormente tuvo un gran impulso luego de que supuestamente un lunático intentara asesinarlo a tan solo un mes antes de que sucedan las elecciones. Bolsonaro fue apuñalado y tuvo que ser sometido a una operación quirúrgica muy importante para salvar su vida. Esto como resultado se mantuvo al margen la campaña y de los debates presidenciales en las semanas anteriores a la primera ronda de votaciones. Durante este periodo, su campaña se basó principalmente en videos y mensajes a través de canales mediáticos alternativos en temas económicos. La campaña de Bolsonaro fue una mezcla entre economía austriaca y monetarista, que prometía liberar a los mercados, desregular las relaciones laborales, abrir la economía al comercio exterior, reducir el tamaño del Estado a un mínimo e impulsar la profundización financiera por medio de canales privados. A pesar de que la imagen de Bolsonaro como candidato ajeno a los políticos tradicionales, su estrategia económica se basaba en una continuación de la política de consolidación fiscal de Temer, solo que con más excesos en varios aspectos. El primer exceso concernía a la política fiscal, pues en la administración de Bolsonaro se adoptó otra ronda de contracción fiscal en la primera mitad del 2019 para estimular la confianza de los mercados y reducir la prima de riesgo nacional, las cuales habían aumentado durante el 2018 debido a causas internacionales, que fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la turbulencia política que surgió en Brasil. Tomando en consideración la orientación ideológica de la administración de Bolsonaro, la economía de Brasil corrió un grave riesgo debido a la desindustrialización y a un desarrollo regresivo por la manufactura de los productos primarios. Con varios millones de trabajadores desplazados que inundaron el sector de servicios en busca de empleo, el resultado de esto es una economía de Lewins a la inversa. Es decir, una economía con predominancia en empleos informales de baja productividad, en la que los prestadores de servicios independientes en la economía de servicios compiten por una demanda estancada desde el cada vez menor sector moderno del país. La administración de Lula y de Rousseff no lograron preparar a Brasil para enfrentar este tipo de retos, mientras que las de Temer y Bolsonaro ni siquiera le dieron importancia y optaron por dejar que el mercado definiera libremente la especialización de la economía brasileña. Finalmente, en el ámbito político, las administraciones de derecha de Temer y Bolsonaro se han centrado en atacar al PT para promover su propia agenda política en años recientes. Para poder comprender más sobre la política económica dentro del gobierno y cómo cambia o modifica la situación del país según la ideología, es el siguiente. De la pandemia de COVID-19 a inicios de 2020, Bolsonaro apoyó un proyecto para vaciar políticas contra las desigualdades de género, raza, clase y formas de participación de la sociedad civil en órganos de justicia, como las comisiones de memoria y de justicia sobre el periodo de la dictadura e inversiones públicas, especialmente en el área de ciencia y educación, en el ámbito específico de los derechos humanos. Así se pudo evidenciar que Brasil fue uno de los países más atacados por el COVID-19 en todo el mundo. El proceso de privatización de los servicios públicos, la familia y no el Estado comienza a ser responsable de compartir las deudas por el uso de servicios privados, generar ingresos y garantizar la atención de los más vulnerables. El segundo ciclo, de 2003 a 2010, que está marcado por los dos mandatos de Lula da Silva, su característica principal fue crear programas sociales como Bolsa Familia y Hambre Cero, que redujeron significativamente las desigualdades sociales
y también formular políticas de género y sexualidad sobre cuestiones raciales. En el primer mandato de Lula, la Secretaría de Derechos Humanos y de Derechos de Mujeres, que estaban bajo la gestión del Ministerio de Justicia. Es por esto que la política económica es tan importante dentro del estudio de la economía, ya que gracias a ella podemos entender mucho más las políticas dentro de la economía que ejercen los estados. Es necesario poder tener una crítica hacia las políticas económicas de los países, ya que no solo afectarán a los países en sí, sino también al nivel mundial y a la economía en